¿Cómo saber si la Biblia que tengo es católica o no? Esa es una gran pregunta que a veces nos hacemos. Nuestros hermanos protestantes y cristianos no católicos tienen esa hermosa costumbre de regalar Biblias, pero no todas las Biblias que tenemos son, en cuanto tal, católicas. ¿Qué tenemos que revisar para ver si la que tengo en mi casa y utilizo es católica o no? Creo que lo primero es fijarse en la cantidad de libros que tiene. La Biblia en sí mismo es un libro, pero es una colección de libros. La católica tiene nada más y nada menos que 73 libros. ¿Qué libros no tienen las Biblias protestantes? Por ejemplo, puedes fijarte si tiene el libro de los Macabeos, o el libro de Tobit, o el libro de Baruch, o el de la sabiduría. Esos libros no existen en las Biblias protestantes. Si la tuya no los tiene, seguramente es una Biblia que fue hecha por los hermanos protestantes. Pero lo más importante no es fijarte en qué Biblia tienes. Ojalá que tengas una católica. De hecho, tienes que tener una católica si tú eres católico. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es leerla, es confrontarse con ella y es propagarla. ¿Qué tanto haces de la Biblia un alimento diario para tu oración, pero también como un criterio de vida? ¿Qué tanto te refieres a la Biblia para tomar decisiones? ¿Qué tanto vuelves a la Biblia cuando no sabes qué hacer? ¿Qué tanta luz buscas? A lo mejor en otros libros o consejos y no en la palabra de Dios. Lo hermoso de la Biblia es que es la palabra de Dios viva y eficaz. La misma de hace cientos de años y sin embargo nueva para ti y para mí, porque se aplica a tu vida y a la mía. Nunca dejes de buscar esa riqueza que solamente la palabra de Dios te puede regalar. Te invito hoy, toma tu Biblia, confróntate con ella, léela e intenta vivirlo, hacerlo práctica en tu vida. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. La primera recomendación que yo les daría para tener una Biblia es que sea una Biblia católica. ¿Cómo podemos diferenciar una Biblia católica de la que no es? Bueno, pues hay muchos puntos de diferencia. Uno de ellos, por ejemplo, es que la Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia protestante solamente tiene 66 libros, le faltan 7 en el Antiguo Testamento. Pero también a lo mejor nos resulta difícil ponernos a ver el índice y ponernos a contar libro por libro, a ver si están ahí completos los libros de la Biblia católica. Bueno, otro criterio es que en las Biblias católicas, al principio, hay una autorización de una autoridad eclesiástica. Se llama imprimatur, donde algún obispo o alguna autoridad importante de la iglesia dio la autorización para la impresión de esa Biblia y le pone la fecha. En la pantalla les estoy poniendo un ejemplo de imprimatur que viene en las Biblias católicas y en muchos libros también católicos. Pero también, ahora también la vida moderna ha hecho que muchos libros pues ya ni siquiera tengan el imprimatur. Otro criterio es que no nos quebremos tanto la cabeza y nosotros sabemos, conocemos de Biblias que probadamente son católicas, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, Nácar Colunga, el Libro del Pueblo de Dios. Hay bastantes Biblias que nosotros sabemos, conocemos, que son Biblias católicas y que pues no es tan complicado identificar. ¿Cómo reconocer si una Biblia es católica o no es católica? Esta pregunta me la han hecho llegar muchas veces por distintos medios y hoy quiero detenerme a responder esta cuestión presentando 5 cosas fundamentales que nos ayudarán a distinguir una Biblia católica de una que no lo es. Lo primero que tenemos que decir, esta respuesta es compleja porque no es que se va a decir esto y esto, sino que hay que entender muchos puntos primero. El primer punto que hay que entender, tenemos que irnos antes de Cristo.
Antes de Cristo existían dos textos sagrados, dos versiones de los textos sagrados. Antes de Cristo habían dos versiones de los textos sagrados. Estrictamente hablando, no había Biblia. Habían dos versiones de los textos sagrados. Una primera versión, conocida como el texto masorético, eran los textos en lenguas originales de ese entonces, pues, del hebreo y el arameo. A esa versión se le llama el texto masorético. Después, la segunda versión es la versión de los 70. Es decir, aquellos textos masoréticos del hebreo y el arameo se traducen a la lengua de ese entonces, del Imperio griego. Estamos hablando antes de Cristo. Se traducen al griego. A esta versión se le conoció la versión de los 70. Y esta es la versión que las comunidades cristianas en tiempo de Jesús utilizaban. Esta es estrictamente el Antiguo Testamento. La Biblia de los 70 es solo Antiguo Testamento, porque es antes de Cristo. Cuando viene Jesús, estaba entonces el Antiguo Testamento, esta versión de los 70 que incluía pues la traducción al griego de los textos del hebreo y arameo. Con Jesús se escriben otros textos, que son lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Se escriben nuevos libros, todos ellos escritos en griego, el así conocido griego koiné. Sin embargo, ya en ese entonces lo que está no es el imperio griego, sino el imperio romano. Y entonces la lengua que predomina en ese entonces es el latín. El griego poco a poco va quedando atrás. Y es el imperio romano el que va ganando terreno. Y por lo tanto la lengua es el latín. Y por eso de ahí sale la necesidad de traducir todos estos textos, tanto la de la versión de los 70, Antiguo Testamento, como estos nuevos textos que se han escrito del Nuevo Testamento en griego. Existe la necesidad de traducirlos al latín. Y ahí es donde en el año 382 un papa, San Dámaso, le pide a San Jerónimo, estamos en el siglo IV, 382 aproximadamente, le pide que traduzca al latín todos estos textos, es decir, tomando base la Biblia de los 70 que recogía el Antiguo Testamento y estos nuevos textos que serían pues el Nuevo Testamento, todos en griego. Entonces ahí es donde se escribe una nueva versión en latín, la primera versión en latín en realidad de estos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A esta traducción se le llama la Biblia Vulgata. En latín, vulgo significa pueblo. Entonces la Biblia Vulgata es la primera Biblia en latín, en la lengua pues del pueblo, la lengua de ese entonces, el latín. Es decir, estrictamente hablando, la primera Biblia, la Biblia Vulgata es como la primera Biblia así ya completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el conjunto pues de todos los textos sagrados. Y de esta Biblia, ¿por qué les menciono esto? La Biblia Vulgata es muy importante porque es de acá, de donde se toman todas las futuras traducciones. Por eso quise hacer este resumen, esta introducción. Biblia Vulgata recoge el texto masorético más el texto de los 70 más los nuevos textos escritos después de Cristo, lo que es el Nuevo Testamento. Todo esto se recoge en esta versión, la Biblia Vulgata. Y de esta Biblia Vulgata se toman la mayoría de las nuevas traducciones. Por eso es importante mencionar la Biblia Vulgata. Ahora bien, ahí está el punto. No solo existe una... Este es el idioma latín, siglo IV, pero después el Imperio Romano cayó. Y por lo tanto van surgiendo ya nuevas lenguas, nuevos países, en fin. Después entonces el latín empieza a quedar atrás. Y ahí es donde viene la necesidad de hacer traducciones en lenguas vernáculas. Es decir, la traducción a los distintos idiomas.
español, inglés, francés, portugués, etc. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿cómo reconocer si una Biblia es adecuada al texto original? Es decir, a la Vulgata o en su defecto a la Biblia de los 70 o texto masorético. Y ahí está el punto, porque hay muchas versiones, muchas traducciones a partir de la Biblia Vulgata. El fundamento que debemos tomar y la clave la encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el numeral o en el canon, mejor dicho, 825. Tengamos entonces como base Biblia Vulgata, siglo IV, San Jerónimo, Papa Dámaso. Bien, el canon 825 dice lo siguiente: los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requieren que hayan sido aprobadas por la misma autoridad. Este canon es básico, el 825. Está diciendo que si alguien quiere traducir de la Biblia Vulgata a un idioma, por ejemplo, español, francés, inglés, estos textos tienen que ser aprobados para que sean realmente católicos. De lo contrario, puede ser una traducción que traicione el texto original. Tienen que ser aprobadas. Ese es el segundo punto, canon 825. El tercer punto entonces es cómo saber si un texto ha sido o no aprobado. Cómo saber si un texto es fiel o no al original. Hay dos cositas que hay que prestar atención para estar seguros de este detalle. Y es que en toda Biblia siempre tenemos que revisar las primeras páginas. Las primeras páginas deben contener dos elementos para saber si una Biblia es católica. El primer elemento es uno que se llama nihil osta. Son expresiones en latín, que significa que no hay ningún obstáculo para que se pueda imprimir. Entonces lo primero que debe contener una Biblia católica es el nihil osta, que no hay ningún impedimento para su divulgación. Segundo elemento es el imprimatur, o en algunos otros textos se dice imprimi potest, es decir, que no hay ningún impedimento para que se imprima. Ya ha sido revisada la traducción, se puede imprimir y divulgar. No hay obstáculo y se puede imprimir. Esos dos elementos se deben revisar en toda Biblia católica. Y toda Biblia católica debe tenerlos. De no tener estos dos elementos, no es católica. Y esto es lo que vemos, les muestro acá, por ejemplo, esta es la Biblia latinoamericana, que ya me voy a detener un poquito más adelante. La Biblia latinoamericana, por ejemplo, aquí tiene esos elementos. Ahí está el nihil osta y aquí abajo aparece el imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica. Se los leo porque en la pantalla difícilmente se nota muy bien. El nihil osta lo dio el arzobispo de Quito, Antonio González, estamos hablando de 1989, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es decir, es una autoridad eclesiástica legítima. Luego el imprimatur lo dio Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, Chile. Toda Biblia católica debe tener esta información. Está en las primera, segunda o tercera página. Hay un sello de ese obispo que autoriza. Si no tiene ese elemento del nihil osta o el imprimatur, hay que desconfiar de esa versión, porque no es una versión autorizada, no es una versión revisada. Entonces vemos que toda traducción católica es una traducción y revisión hecha con profunda seriedad, que pasa por un proceso de revisión y luego de autorización para que se publique. Todos los que tengan estos dos elementos, todas las Biblias que tengan estos dos elementos son católicas. Las que no tengan estos dos elementos, nihil osta y el imprimatur, no son católicas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es mencionar algunas principales traducciones aprobadas. Hay muchas traducciones aprobadas. Ya hemos dicho, si una traducción está aprobada, confíe en ella. No hay ningún problema.
ha sido revisada y aprobada, por lo tanto puede usarla, es católica. Hay muchísimas traducciones aprobadas, les menciono las principales. Por ejemplo, una de las primeras traducciones católicas aprobadas fue una que se llama Nácar Colunga, que se hizo en 1944. Y esta tiene la particularidad que la traducción se hizo desde las lenguas originales, hebreo, arameo, griego y latín. Entonces es una traducción muy fiel a la original y es aprobada por la Iglesia, la Nácar Colunga. Otra traducción muy mencionada y que es muy buena es la Biblia de Jerusalén, que la primera edición se hizo en 1967. Tiene también estas características del Nihil Osta y el Imprimatur, es una Biblia católica. Y esta Biblia es óptima para el estudio profundo de la Sagrada Escritura. En muchos seminarios utilizamos la Biblia de Jerusalén porque trae referencias en hebreo, en griego o en latín. Y por lo tanto, una persona que tenga al menos nociones de estas lenguas puede entender más o menos, sobre todo las notas al pie de página. Es una Biblia sobre todo para el estudio profundo de ella. Es una Biblia muy recomendada, la Biblia de Jerusalén. La traducción y la revisión hechas con mucha seriedad. Luego hay una traducción que es de hecho la que les mostré, les diré por qué lo he hecho a propósito, muestro esta Biblia, es la Biblia latinoamericana. La primera edición se sacó en 1972. Como el nombre lo dice, es la Biblia latinoamericana, es decir, tipo popular, adaptada a los distintos tipos de lenguaje que se utilizan en Latinoamérica. Latinoamérica, dicho sea de paso, es todos aquellos países en donde se hablan idiomas provenientes del latín, Latinoamérica. Y entonces esta Biblia está hecha o está adaptada a todos esos distintas particularidades de estos países que componen Latinoamérica. Esta Biblia se utiliza en muchos seminarios, se utiliza para grupos de catequesis, los catequistas lo utilizan muchísimo, se utiliza, por ejemplo, en muchas comunidades. Es totalmente católica. Como ya les he mostrado, tiene el Nihil Osta y el Imprimatur, y toda Biblia que tenga estos dos elementos es totalmente católica. Y el punto número 5 es la principal diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes, y ya voy a ir concluyendo porque me estoy alargando demasiado. La Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia protestante tiene 66. La Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Si usted quiere ver si una Biblia es católica, revise el número de libros, además de estos detalles que ya he mencionado. ¿Por qué una tiene más y una tiene menos? No es que a una le sobren, no es que a la que tiene 73, la católica, le sobren, es que a las demás Biblias protestantes les faltan. De hecho, les quitan 7 libros. Las protestantes solo tienen 66 libros. Es curioso, fíjense este dato, es curioso que los 7 libros que quitan los protestantes, es curioso porque en esos libros hay doctrinas que ellos no quieren aceptar, o no pueden aceptar, o no les conviene, y por eso estos libros han sido sacados. Son 7 libros, son los libros conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. En otro video espero explicar este detalle. Ahorita solo menciono estos 7 libros que los protestantes excluyen: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos 7 libros no los tienen las Biblias protestantes. Repito, son libros muy importantes porque ahí hay doctrinas que los protestantes no aceptan. Por ejemplo, el rezar por los difuntos. Por eso ellos van a criticar todas estas prácticas porque no aparecen en su Biblia, porque las han sacado precisamente. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. ¿Cómo va a existir en la Biblia de ellos si no tienen estos libros? Bien, por último menciono, entonces, ya hemos dicho, Biblia católica, Imprimatur, Nihil Osta, que esté aprobada por una autoridad eclesiástica legítima, número de libros 73.
La principal versión protestante, también existen varias en su ámbito, pero la principal, la de ellos, es la Reina Valera. No es que una reina que existió que se llame Valera, sino que fueron dos personajes, de hecho ex sacerdotes católicos, que tradujeron esta Biblia excluyendo estos libros antes mencionados. Dos personajes que sus apellidos eran Reina y el otro era Valera. Pusieron pues 66 libros, excluyendo 7 libros, estos que ya he mencionado. Yo creo que con estos datos podemos ya identificar entonces cuál es una Biblia católica. Les resumo nuevamente lo que he dicho, estos 5 puntos. Lo primero es entender que la primera Biblia, digamos así, que se tradujo al latín fue pues la Biblia Vulgata. A partir de esta se hacen todas las demás traducciones. Segundo punto, el Código de Derecho Canónico 825, en donde se dice: toda traducción tiene que ser revisada para que sea aprobada. Tercer punto, entonces, para asegurarnos de que esté revisada y aprobada, toda Biblia al inicio se debe revisar el nihil osta y el imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica que ha revisado los textos y los ha aprobado. Cuarto punto, mencionábamos las principales Biblias católicas aprobadas. Hay muchas. Toda Biblia, si tiene estos dos elementos que he mencionado en el punto 3, son totalmente católicas y confiables. Y el quinto punto es recordar que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante 66. No es que a una les sobren, es que a las otras, lastimosamente, les faltan. Por motivos subjetivos, no les conviene. Prestemos siempre atención a una Biblia. No es que entonces muchas veces sea mala por lo que tienen, es que son incompletas y les faltan muchos textos. Espero que quede claro este tema. Cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios. Yo trato de seguir pendiente de las distintas sugerencias que ustedes me hacen. Si aún no se han suscrito a este canal, háganlo para seguir recibiendo argumentos y respuestas como estas. Que el Señor les bendiga. Soy un sacerdote católico, soy el Padre Sam, sacerdote católico diocesano. Que Dios les bendiga. Pasen un excelente día.